Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Growth Podcast. Gracias por acompañarnos. Esperemos que pues todos se encuentren de maravilla, ¿verdad? Y sobre todo pues que les guste este podcast que estamos haciendo con tanto cariño. El día de hoy pues estoy acompañado de los dos maestros aquí ninjas. Mr. Sinu, el buen Mr. Sinu. ¿Cómo estás, Mr. Sinu? Muy bien, Isra. Rubén, un gusto estar aquí de nuevo. Hola, un Rubén, gusto. how are Un you? gusto verlos bien. Fine. Contento In de English? estar aquí nuevamente. Very good, very good, Very good, very fine. Muy bien. Pues bueno, amigos, estamos muy contentos porque la verdad es que pues nos ha gustado mucho todo lo que estamos haciendo. Esperamos que a ustedes también, ¿verdad? La verdad es que nos sentimos contentos con todo lo que estamos produciendo. Y el día de hoy tenemos pues el siguiente punto, ¿verdad? Que es la parte de crecer. Sin embargo, bueno, pues queremos como siempre aquí el maestro de las historias, del storytelling, pues que nos dé un poquito de este storytelling que siempre nos sirve bien como para empezar a entrarle a los temas, a reflexionar. ¿Qué nos puedes decir de este tema de crecer, Mr. Sinu? Uy. Pues normalmente confundimos crecer con desarrollo. Ok. Es una cosa que normalmente nos pasa. ¿Y cuántos de nosotros nos ha tocado la experiencia de empezar un proyecto? Llega un punto de equilibrio, está funcionando bien, y nos enseñaron tal vez a pensar que si no le movemos, si no está fallando, no le muevas. Ok. Si no hay ninguna indicación de que hay problema, no le movamos. Pero ¿qué pasaría si viéramos de repente esa empresa como si fuera un Ferrari que está guardado en la cochera? Es hermoso, lo compramos, lo hemos estado usando y lo volvemos a guardar en la cochera. Lo usamos y lo guardamos en la cochera y nunca le cambiamos el aceite, no le damos mantenimiento, no le llenamos aire a las llantas. ¿Qué va a pasar con ese coche? Va a tronar. Va a tronar. Claro. Ahora imagínate si todavía lo volvemos más complicado y no le ponemos gasolina. Pues va a no dejar va a de servir. avanzar, claro. Va a dejar de servir, ¿no? Por más que sea un Ferrari. Por más que sea un Ferrari, por Claro. más hermoso que esté y por más que lo lavemos por fuera. Sí, claro, se va a dañar. Al final se va a dañar por dentro, aunque no se vea. Exactamente. Aunque por fuera se vea bonito, por dentro va a estar Por hecho dentro un va a desastre. pasar algo. Y eso es cuando una empresa no crece y no se desarrolla. Ok. Sí, no hay un mantenimiento. Entonces, No hay al un final mantenimiento. puede parecer que todo está bien por fuera, pero en realidad se está oxidando por dentro, Exactamente. ¿no? Ok. Muy bien. ¿Tú qué piensas de esto, mi querido Rubén, del crecimiento? Pues Así mira, como yo para creo que es- empezar con el temilla. Y yo creo que es una pieza fundamental dentro de todo lo que hemos platicado. El crecer es continuar avanzando. Como decías ahorita, si yo tengo un Ferrari y lo saco cada 3 meses, puede ser que incluso el motor ya ni siquiera funcione, ¿no? Hay que darle el mantenimiento y lo mismo pasa con nuestro cerebro. Tenemos que seguir avanzando, sentirnos incómodos y bueno, ya hablaremos Claro. más al respecto, ¿no? Pero crecer, sí, crecer es parte del ser humano. Ya, ya. Pues al final es como esta analogía que decías del Ferrari, del mantenimiento. Digo, yo lo voy a, como siempre, a traspapelar a lo que yo hago, ¿verdad? Día a día. Claro. Es como cuando a mí me dicen, oye, pero pues yo nada más quiero la web, la página. O sea, no requiero darle mantenimiento, ¿no? O sea, me quiero posicionar en los primeros lugares, quiero estar ahí, pero nada más quiero que me hagas la web, me la entregues y ya está. Es un poco lo mismo. Decir, bueno, ¿qué te hace pensar que además tu competencia, pues sí Claro. le está dando mantenimiento, sí está haciendo cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una, como dice el buen Mr. Sin, una sacudidita rápida para hacerlos entrar en reflexiones. A ver, cuéntanos. A Sinu. ver, ¿quién de ustedes, de esos que les gusta jugar fútbol, ha seguido conservando los mismos tacos, Ok. los zapatos de fútbol, por 20 años? Sí. O sea, digo, yo sé que son muy cómodos, ¿no? Acuérdense de sus hijos adolescentes, que no se quieren cambiar los tenis. Sí, que no quieren perderlos, ¿no? No quieren Esos que les perderlos. gustan. Esos que les gustan, que ya les acomodaron, ya le dieron forma al pie, pero no los quieren cambiar. Pero ya están rotos. Ya se ve la parte de abajo. Ya se le ve medio dedo. atravesaron, Se le ve los Ya dedos. empiezas un chicle y sabes de qué sabor es. Exactamente. Ya son otras habilidades, Ya ¿verdad? tienen otras habilidades. Pero la cosa es esa. ¿Cuántos de nosotros a veces conservamos estrategias por 20 años? Sí. Nos funcionaron hace 20 años, pero ya no. Sí, estás como resistente, ¿no? Al cambio, a la adaptación. Exactamente. Y entonces
Ahora imagínate, no solamente conservar esos tacos, sino también las mismas estrategias. Ok. O sea, si jugamos el partido con la misma estrategia del gordito va en la portería y este va acá el delantero, el más delgado, y si nunca cambiamos la estrategia, ¿qué va a pasar? Ok. Te vas a quedar, vas a perder los torneos, vas a perder. Y eso lleva también, digo, en ese enfoque, y yo lo voy a traspapelar ahora al tema de los negocios. Ujú. Lo podemos ver con empresas que no crecieron, que se negaron a crecer. Claro. No, es que yo me quedo con mi rollo fotográfico, para no decir marcas. Yo me quedo con mi rollo fotográfico y no evoluciono Kodak. a lo digital. No lo dije yo. Que le cobren acá el anuncio. Al contrario, brother, que nos patrocinen el podcast. Yo creo que ya nadie los menciona hace años. Estamos haciendo un paro. Pero fíjate, cosa Y todo extraña. eso, ¿no? Cosa extraña. ¿Sí sabes qué hizo Kodak? No. Evolucionó el sector médico. ¿No sabían eso? No. No. Cuando dejaron de hacer rollos para cámaras, a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si migramos la tecnología que tenemos al sector médico? Ok. ¿De dónde crees que salen tus rayos X? Ok. O sea, todas las láminas por años que hemos utilizado para rayos X, la gran mayoría las hace Kodak. Ok. Obviamente, ya que entramos a la era digital, También se Kodak les muere atrás. empezó de nuevo. Ahora sí empezaron Otra vez a evolucionar a imagenología Ahora sí, médica. porque ya no nos Ahora vuelve a sí. pasar. Exacto. No, ya nos pasó. Ahora evolucionaron a imagenología médica. Que justo tiene que ver con esto. O sea, a ellos es el perfecto ejemplo. Es decir, con una línea de negocio que eran los reyes, o sea, eran Así los es. mejores, eran los reyes, por justamente, como esta analogía del Ferrari, no querer darle mantenimiento, no querer trabajar desde dentro para que puedan crecer, pues se estancaron, se los comieron y desaparecieron prácticamente de esa línea, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, digo, aquí la ventaja que tuvieron ellos es que sí tenían el capital para reinventarse. Claro. O sea, aun cuando cometieron el error de no estar midiéndole qué estaba pasando en el mercado, sí tuvieron la capacidad económica de, cuando ya realmente les pegó muy fuerte, decir, bueno, hacer un downsizing y vamos a reinventarnos. ¿Cómo? La tecnología que tenemos tiene una aplicación práctica. O sea, sí ya le servían al mercado médico, Claro. pero dijeron, vamos a entrarle ahora con todo ese mercado para ahora sí renivelar y ver qué hacemos. Pero efectivamente el golpe, digo, y para los que fuimos amantes de la fotografía, perdónenme digitales, pero la verdad es que todavía un 110 o un 35 milímetros Sí, tiene lo suyo, tiene calidad su tiene esencia. lo suyo. Claro. Sí, al final es como todo. O sea, yo creo que. Y bueno, además, mientras más tiempo pasa, pues todavía va tomando también cierto valor estas cosas sí. que en algún punto pues fueron lo mejor, ¿no? Aquí hay una frase que pusimos en la escaleta de Steve Jobs, que pues casi nadie lo conoce, ¿verdad? Que es la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Creo que esto va muy conectado a lo que estuvimos viendo en los primeros episodios de Inspirar, ¿no? De la pasión, de la creatividad. Es decir, realmente cuando tú amas lo que haces se nota y además cuando lo amas es cuando realmente vas a crecer. Claro. O sea, desde dentro, no nada más lo que se ve por fuera, sino realmente está pasando algo, ya seas empresa o personal, algo está ocurriendo, ¿no? Dentro de ti. ¿Tú qué opinas, brother? Totalmente. E incluso es algo como ahorita el ejemplo que ponías del sitio web, que nada más mi sitio web, ¿no? Al final del día el objetivo de este podcast justo va ligado A eso. el inspirar, el crecer. ¿Por qué? Porque es parte de la personalidad de cada uno, ¿no? Es importante inspirarte, sentir pasión, escalar, Así es. crecer hacia donde vas, ¿no? Así es. Y justamente aquí ponía Sinu, y si lo amas, pues ámate a ti mismo lo suficiente para seguir aprendiendo y no quedarte, pues, como Oso. complementando esta Sí. frase, ¿no? Ahora fíjate, vamos a recordar de nuevo experiencias. La primera vez que salimos con alguien, ¿hubo un proceso de enamoramiento, sí o no? Sí, claro. Sí. Claro. O sea, no conociste a alguien, bueno, toma el anillo y nos casamos. O sea, hubo un acercamiento, ¿no? De vamos a salir, vamos a conocernos, vamos a bailar. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿quieres conocer a alguien? Juega un deporte con ellos y come con ellos. Y entonces vas a conocer... Para que saquen el cobre cuando pierdan. Exactamente, sacan el cobre. Digo, las mujeres no les encantó cuando les dije Claro. y vayan a una alberca. Para Dios, maquillaje.
Claro. Pero la realidad es que el proceso de enamoramiento es un baile lento. Claro. Yo pensé que iba a decir lo del maquillaje. Dije para los varones, para verle si Para tienen los cuadritos o circulito. Cuadritos o ¿verdad? circulitos. Están llenos de amor. ¿Ok? Ok. Pero ese proceso de enamoramiento va requiriendo actos constantes. Un O sea, mantenimiento. es un mantenimiento. Claro. O sea, es a lo mejor primero una rosa, pero ¿qué pasa con esas parejas que ya están casadas que desaparece ese proceso de enamoramiento? Claro. Y aquí esto llevado a las empresas, Sinu, Rubén, Exactamente. hay un dato aquí, un buen dato que dice de Fortune, que dice que el 70% de las empresas Fortune 1000 de hace 10 años ya no existen. O sea, Así es. 7 de cada 10. Sí, O sea, es un número, es un número fuerte. Es un número Uno de fuerte, es impacto. decir, Así es. ¿cómo? O sea, y no estamos hablando de 20 años ni siquiera, estamos hablando de 10 años. O sea, de 10 años, es decir, en 10 años el 70% de las empresas que existían ya no han Ya no. aparecido y están relacionados justamente a esto. O sea, no supieron cómo adaptarse, no supieron cómo reinventarse, no supieron, en otras palabras, pues crecer. Ujú. O sea, no tuvieron la Exactamente. capacidad de crecer desde dentro, ¿no? O sea, no Así tuvieron es. esta- Y a lo mejor no siguieron enamorando a sus clientes. Claro. Se sentían como Kodak, decir, pues a mí, ¿para qué, no? Yo ya Ya. tengo un mercado, yo ya estoy aquí. Como y de Blockbuster, repente- es el otro Exactamente. ejemplo, ¿no? Que cuando Netflix le dijo, no, ¿cómo crees? Las personas nunca van a dejar de Nunca van a- venir al videoclub a rentar, ¿no? Así es. Y Pero estando de topes. esa capacidad de seguir enamorando al cliente, de detectar cómo seguirlo enamorando, pero yo también cómo crecer en ese proceso. Claro. Porque esa es la parte que es interesante entender. No es nada más crecer a lo bruto, No. es desarrollarse. Sí, no. O sea, el crecimiento con intencionalidad es hacia donde tenemos que empezar a observar. Y yo creo que, por ejemplo, Rubén, que estás tú en todos los temas también digitales, brother, en todo este mundo, pues hoy es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me da mucha risa. Di un taller, como saben, di un taller la semana pasada de ChatGPT. Si lo tuviera que dar mañana, Ya tendría cambió. que cambiar el... Ya cambió. tengo que adaptarlo. Y de hecho, me da risa porque un día antes de darlo, lo estaba yo actualizando porque un día antes lanzaron nuevas una funciones. nueva función. Entonces, ¿cómo, o sea, Rubén, cómo no ser parte de estas estadísticas, ¿verdad? Del 70% desaparecer. O sea, es decir, ¿cómo evitar? O tú, por ejemplo, desde tu visión como consultor en todos los temas digitales, ¿qué es lo que tú les dices a esos emprendedores para que justamente no formen parte de este 70%, brother? Uno es seguir aprendiendo y como decías, no es aprender a lo bruto para crecer. Es A lo güey. seguir, ajá, es seguir creciendo, pero viendo qué es lo que te sirve a ti. No, Ok. no es, y lo pongo yo muchas veces en los ejemplos, a ver, no es que salgan todas las tecnologías y entonces todas las tengas que usar. Si a Tengo ti que te estar en sirve todas las una- redes, sí, ¿no? Redes sociales. exacto. Iba a preguntarte Exacto. eso, ¿eh? Tienes que estar en todas las redes. No tienes que estar en todas, tienes que estar en donde está Tu público, tu público. claro. Y Claro. entender qué quieren, ¿no? Y el crecer también implica aprender, ser humilde cuando estás dando una capacitación, cuando estás enseñando algo, cuando estás dando una mentoría, también aprender de la persona que tienes enfrente, porque Claro. también aprendes, ¿no? Sí. Y- No minimizar, ¿no? Exacto. No subestimar a alguien. Exactamente. Y ahí hay una frase que a mí me encanta de Ray Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn. En el libro Mi mejor negocio eres tú, ahí te habla de estar en un estado beta permanente. Y si lo Iterando. digamos con la tecnología, porque no es el No, es no- beta. no es una versión final, No es la digamos. versión Siempre final. estás metiendo. Siempre estás creciendo, estás aprendiendo. buena esa. Entonces, eso está padre. ¿Por qué? Porque justamente es seguir creciendo. Sí, como tener este mindset de decir, a ver, todavía estás muy lejos de tu mejor versión, ¿no? claro. Todavía estás muy lejos de tu mejor versión. De hecho, aquí estaba muy padre que decía, justamente hablando de esto, de la velocidad de cambio, es si no te adaptas, como dices, tu negocio corre el riesgo de ser parte de pues, lo La que estamos estadística. poniendo ahorita, ¿no? Sí, la Blockbuster, estadística Kodak, o sea, negativa. de esas historias y que normalmente no van a ser historias así de inspiración, ¿verdad? Sino, bueno, de inspiración sí, sí te para sirve. decir quiero evitarlo, pero me refiero
para los dueños y eso, pues no creo que sean muy... Un buen ejemplo. Nada No creo que, nada bonitas, creo que ¿no? les sirva para usarse como ejemplo. Ahí está. Entonces, bueno, pues queremos entrar ya más a profundidad con el tema de crecer. Es decir, ya vimos inspirar, ya vimos enseñar. Estamos en el tercer punto, que es como parte de las líneas que queremos profundizar aquí en Growth Talks. Y es la parte de promover el crecimiento personal y profesional. Entonces, habías puesto aquí una definición de crecer, ¿no, Sinu? Claro, cuando hablamos de crecimiento, muchos pensamos en ese árbol que crece alto, gigantesco, fuerte, o esa cuenta de banco que ya está así gorda, gorda, gorda y todos seríamos felices, pero eso no es más que un aspecto. Claro. O sea, ese árbol o esa cuenta son únicamente un aspecto. Y es que si la empresa no crece de manera también personal, Ok. si los individuos no crecen, no estamos genuinamente creciendo. Únicamente está engordando Sí, algo, es un pero espejo, ¿no? Exactamente. Entonces, el proceso de crecimiento, como hablábamos, es un crecimiento que tiene que ser intencional. Tiene que haber una intención detrás. No es nada más. No es fortuito. Así No de, es "Ay, fortuito crecí". creció. No, tiene que haber una intención, tiene que haber una fuerza de voluntad y una conciencia detrás. ¿Para dónde quiero crecer? Y aquí Rubén nos apuntó algo muy importante. Escucha a tu cliente, Claro. porque el cliente es al final del día quien nos compra. Entonces, ¿qué está diciendo mi cliente? ¿Qué conversación está teniendo ¿Dónde mi cliente? está? ¿Dónde Claro. está? Me pasó algo hermosísimo en esa línea. Alguien me hizo una reflexión y me dijo, entra en la conversación que tu cliente ya está teniendo. O sea, ¿cómo encuentras entrar en la conversación que tu Sí, cliente esos puntos ya como de está empatía, ¿no? teniendo? ¿Para qué te inventas una? Pues, Exactamente, para que te metas una mejor, ve y pregúntale, ¿dónde está? ¿Qué conversaciones ya tiene con respecto a lo que tú haces? ¿Y qué está pasando en esas conversaciones? ¿Qué está cambiando? ya. Entonces, eso nos empieza a abrir un poquito el panorama de cómo crecer. Sí, justo como dices, al final no podemos separar, ¿verdad?, el crecimiento de una empresa de las personas. Y aquí, nuevamente, Rubén, pues, en su expertise, ¿verdad? Bueno, también tú desde toda la parte de mindfulness, tú desde toda la parte de poner orden, ¿verdad?, en sus empresas, en sus activos digitales, en su personal branding, tal. Esto es algo que tú trabajas día a día, o sea, es parte de tu trabajo, el decir, sí, tienes una empresa, tienes un negocio, tienes una marca, pero primero voy a poner orden en ti como ti, persona, ¿no? exacto. O sea, yo veo que es algo que fundamental. tú trabajas mucho, veo que haces como muchas reflexiones, posteos sobre esto, o sea, decir, bueno, ¿qué onda contigo, no? Al final, porque pues tu marca es reflejo de Exactamente. Claro, y lo acaba de decir bien Sinu, ¿no? Al final del día, las empresas las construyen las personas. ahí está. Si las personas no avanzan en sí mismas, la empresa tampoco va a crecer. Y puede estar creciendo de un lado, pero si el otro lado de la empresa no crece al mismo ritmo con la mentalidad que necesita, se va a Se desbalancear. va a desbalancear, Ujú. claro. Y al final eres el propio techo, ¿no? Yo creo. Digo, a mí me Exactamente. pasó en la agencia, en Genotipo, me pasó que llegó un punto donde no crecíamos. Pero no crecíamos porque yo, Israel, pues me di cuenta que necesitaba adaptarme a nuevas cosas. O Claro. sea, necesitaba delegar, que eso era otro punto importantísimo, otras cosas. O sea, porque yo estaba haciendo el techo. O sea, yo estaba haciendo el tope de la propia marca. ¿Te pasó que te diste cuenta que tenías que podar cosas tuyas? Claro, sí. Y sí, de sí. empezar a desaprender. Y la humildad. O sea, yo creo que un punto aquí bien importante es, y es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? A veces, bueno, a mí, hablo en lo personal, ¿verdad? No puedo decir que todos, pero creo que una de las cosas que a mí más me costó, y digo costó en pasado, digo, todavía tengo ahí, todavía, digamos que sembré zanahorias, todavía siguen saliendo algunas papas, pero sí creo que algo de lo que más me costó fue delegar. Ok. Por el sesgo de nadie lo va a hacer mejor que yo, no lo van a hacer igual. Y cuando te das cuenta de decir, bueno, es que no se trata de que lo hagan igual ni que lo hagan mejor, es que lo hagan diferente a ti y abras nuevas líneas, nuevas posibilidades de crecimiento, ¿no? Pregunta táctica. Levante la mano. ¿A quién le sea fácil delegar? Y menos cuando es algo tuyo, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, Y sí, aquí sí. tiene que ver con un tema muy interesante
Yo no estaba en nuestra escaleta, pero... Como siempre. Como siempre, ya. O sea, la escaleta está de Esa es adorno. una guía nada más, Ya pero- nos conocen, ya nos conocen. Tus expectativas. Ese techo del que tú hablas se llama expectativas. Claro. Y mis expectativas son, pero el script que yo tengo de mis expectativas en mi cabecita, si yo no lo vuelvo externo, de manera Lo clara. clarificas, claro. Exactamente. Si yo no clarifico mis expectativas, Te vas a frustrar. con mi equipo me va a frustrar. Es más, vámonos a un ejemplo. Igual me encanta el tema de las parejas. ¿Cuántos pleitos de parejas se evitarían si clarificáramos expectativas? No, está total. Esto es algo que yo hablo mucho con las personas. El tema de expectativas para mí es siempre, yo esto lo aprendí, ¿verdad? De una persona que me decía, en las parejas, tú ahorita que tocas el punto, es como que traes una mochila cada uno y decir, a ver, antes de nada, vamos a vaciar nuestras mochilas. Claro. Expectativas, tus sueños y tus objetivos. Claro. Y entonces se trata de decir, bueno, esto lo compartimos, mira, esto no importa, esto lo puedo dejar fuera de la mochila. Claro. Y entonces los dos metemos ahora en una mochila las expectativas tal, porque al final acabas de decir algo bien importante. Para mí, por ejemplo, una definición de orgullo, que también es otra, hablando de la falta de humildad, es que somos orgullosos, ¿verdad? Que es una expectativa distorsionada Ok. de la realidad. O sea, es o muy arriba o muy abajo, porque a veces piensan que el orgullo es un tema nada más hacia arriba, hacia la persona altiva, y no. El orgullo también es quien se pone de alfombra y no, es que pobre de mí. Eso también es Claro. orgullo. O sea, al final es una distorsión de la realidad, de tus expectativas, ya sea para arriba o para abajo, pero no está alineada a una clarificación objetiva, es decir, es esto, ni más ni menos, ¿no? Claro. Y fíjate, si aprendiéramos a comunicar esas expectativas de manera clara, la misión, valores y objetivos de la empresa tendrían vida. Claro, claro. Porque la idea se supone, la teoría detrás de tener una misión, visión, valores y objetivos es que todos nos alineemos con un estilo y forma de ser en la empresa. Así es. Entonces, Y justo hablando de lo personal, lo que ponían aquí, ahora sí voy a regresar a la escaleta. regresando. No, pero por ejemplo, me imagino que es mucho de lo que trabaja Rubén en la parte de decir, aquí dice, en lo personal es dejar de ser el mismo de ayer, no por obligación, sino por elección. elección. Es decir, si no es como si estuvieras arrastrando a alguien en la consultoría. O sea, al final, si es alguien que no quiere, pues es Híjole. como súper pesado, ¿no? Es como decir, pues ¿para qué me contratas, compadre, Claro. comadre? Pues nada más para que yo te jale, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, y necesitas estar en ese balance. Como empresa necesitas estar en ese balance porque no vas ni a jalar a nadie ni a empujar a alguien. O sea, estás ahí por elección. Exacto. Si lo quieres hacer, únete a todo ese equipo de trabajo. Y si no, bueno, pues dale espacio a alguien que sí. ¿Por qué? Porque entonces eso, el frenar, va a frenar no nada más tu crecimiento. Vas a frenar el crecimiento no solamente tampoco de la empresa, de todo el que te está rodeando. Ahí está. Entonces tiene que ser justamente, como dice ahí, por elección. Por elección. Y acabas otra clave que no está aquí también, pero se me viene a la mente que dices, dale el espacio a quien sí. Yo creo que esto es algo bien interesante. A mí, por ejemplo, en temas ya personales, ¿verdad? De mi fe, de lo que... en la parte de consejería, del cuidado de alguien, justamente este es un principio que es importantísimo para mí, que es tu tiempo, tu esfuerzo y tus recursos, dáselos a quien sí quiera. O sea, es que no Sí. tiene ningún sentido darle a alguien que no lo valora ni tu tiempo, ni tus esfuerzos, ni tus recursos, cuando a lo mejor hay alguien más que está pidiendo a gritos ese tiempo, ese esfuerzo y esos Y recursos, ¿no? porque además ese esfuerzo que tú estás haciendo con alguien que no quiere, te va a desgastar también a ti. A ti también te merma. A ver. Te va a Frena mermar. tu crecimiento, claro. Ahí van años de maestro, de experiencia. ¿A quién le prestan más atención los maestros normalmente? Claro, a quien sí A quiere. los Al son que más, sí quiere, ¿no? al que En general es a los más disruptivos. ¿Ah, sí? Observen de nuevo un salón de clase. ¿Atención o tensión, brother? Porque yo los tensaba un poco. Traten de recordar cuántas veces les llamaron la atención ustedes. Si eran de los inquietos, levante la mano quienes fueron inquietos y A desastrosos. mí me decían de las manzanas podridas. Yo ya después les contaré algunas anécdotas de eso en lo personal. Pero a los que éramos más disruptivos llamábamos más la atención que los que eran callados, que consistentemente trabajaban.
Pero a ver, disruptivo puede ser pensar fuera de la caja. O disruptivo Sí, puede ser creo que ahí No, relajiento. disruptivo caótico. O sea, relajiento. Relajiento. O sea, Estamos diciendo porque lo estamos bonito. hablando- No. Desmadroso, digamos. Lo que Está no bien, debe ser. desmadroso, caótico y nefario. Palabra ahí dominguera. ¿verdad? Exacto. Ok. Hay que sacarlo el Sí. dominguero a pasear. Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Que en general le prestamos más atención a los problemas que a lo que sí está funcionando bien y a la gente que está trabajando bien de manera consistente pero callada. Pero yo creo que tú apuntaste algo bien interesante ahí, Israel. ¿Qué sucedería si viéramos una vista de pájaro más objetiva, más relajada a todo nuestro equipo? Le diéramos oportunidades de crecimiento a quienes están esforzándose de manera constante Ujú. y que vemos de, oye, esta persona tiene este potencial, pero no es disruptiva, no es ruidosa, no llama la atención y está trabajando, macheteando constantemente atrás. ¿Qué sucedería si esa persona tuviera una posibilidad de crecimiento? Sí, yo creo que aquí tiene que ver con algo que mencionaste al principio, que es ser intencionales. O sea, yo creo que al final las habilidades se aprenden, Ujú. pero la esencia de la persona, o sea, yo siempre lo digo aquí en Genotipo, en la agencia, siempre les digo, a ver, yo he aprendido, porque eso también lo tuve que aprender a golpe de fracasos, ¿verdad? A contratar por valores, por Eso. esta conexión con la persona y no por Eso. habilidades. ¿Por qué? Porque cuando contrataba por habilidades de, ay, quiero tener al diseñador más picudo, al programador más, pues resultaba que era un caos como persona, ¿no? Claro. No hablando de disruptivos, sino hablando de irresponsables, tal. Entonces empecé a decir, no, tienen que ser personas que conecten Ujú. con nuestra visión, con nuestros valores, más allá de si son los mejores o no, porque lo otro se aprende y se desarrolla. Claro. Ajá. ¿No? Y que tiene que ver justamente con este crecimiento. Es decir, aquí justamente hablábamos que es más allá de es salir de tu zona, adquirir conocimientos, pero no desde la parte solo de información, sino ponerlos en práctica, ¿no? De realmente Exactamente. transformar tu mente, afinar tus habilidades, expandir esta capacidad resolutiva y adaptarte a los problemas, ¿no? Yo creo que aquí también algo que tú mencionas que es clave es la flexibilidad. Claro. A ver, Rubén, ¿tú trabajarías con un cliente que es rígido? Al inicio sí. No estamos porque agrediendo no a lo sus conocemos. clientes. No. A los Al inicio rígidos. sí, no voy a decir nombres, no. Al inicio Como Kodak, sí, no. porque obviamente es conocer a la persona. ¿no? Claro. Pero llega un momento que sí, ¿sabes Es qué? Yo complicado, ya no ¿no? te puedo ayudar. Ajá. Y entonces quiero. es también decir, no, bueno, es decirlo palabras Es bonitas. decirlo suave. Es decirlo bonito. Yo ya no Yo puedo. No te puedo ayudar, tú ya llegaste a tu límite. Te voy a decir como dicen, no puedes volar, no puedes atravesar paredes, no te puedes ser invisible, pero eso sí lo puedes hacer, no quieres. Exacto, ese es un tema de decirle, ¿sabes qué? Si no estás Ya no. abierto a aprender, a crecer, A ser flexible. a ser A ser flexible, flexible. pues entonces, ¿cómo te ayudo? Sí, Lo que yo volvemos hago a lo no es- mismo, o sea, no te voy a arrastrar. Si tú eres el Exactamente. interesado, tú eres el Exactamente. interesado, yo no tengo por qué arrastrarte. Entonces, ¿no nos vendría bien a todos de repente y hacer el ejercicio de conocer la flexibilidad mental, ¿no? Claro. Claro. tanto de nosotros como de nuestros clientes, como de nuestro equipo? Porque si hay rigidez y no hay la apertura al cambio, ¿qué va a suceder? Lo que pasa es que sobre todo esto de cara como Pregúntale dice a Rubén, Blockbuster. al cliente, o sea, al principio pues no lo sabes, ¿verdad? Porque es como tú decías, es como la analogía que hacías del noviazgo, de Ajá. tal. O sea, al final va a haber un proceso de conocerlo y tal. Pero yo siempre hay una frase que yo les digo mucho a los chicos a veces, porque a veces pues hay clientes complicados, ¿verdad? Ujú. Y les digo, a ver, no se trata de vencer, se trata de convencer. O sea, es decir, hay una gran diferencia entre yo te voy a vencer con mi argumento y te voy a demostrar que lo mío es mejor y que lo que yo... A decir, no, mira, te voy a demostrar Ajá. con hechos, con expertise, o sea, con todo lo que hemos crecido, evidencia, con evidencia, que esto es lo mejor para tu marca. Y Claro. por esto y esto y esto. Que no es lo mismo a te venzo y en argumentos y entonces te enfrascas en una No, pelea que Fíjate. ni edifica ni ayuda en nada, ¿no? Ajá. Cuando entramos en esa dinámica, hay un ganador y un perdedor. Ajá. Y eso genera choque. Y eso todavía. genera choque. Entonces yo creo Claro. que te apuntas a algo que es bien importante. Una de las metodologías con las que trabajamos es entender la tercera vía, donde ni tú eres ganador, ni yo soy perdedor, ni yo ganador, ni tú perdedor, sino juntos
vamos a resolver eso. Claro. Y somos ganadores. Y somos ganadores los dos en un proceso. Exacto. Y aquí es donde viene esa parte interesante de que yo creo que lo que tú haces con tus clientes es a través del ejecutar ciertas actividades, realizar ciertos procesos, lo mismo con Rubén, Con Rubén, sí. vas demostrándole al cliente un panorama más amplio. Sí, le vas abriendo su panorama, Su panorama. le vas ampliando su visión. Le claro. amplia su visión. Entonces ahí ya hay la posibilidad de decir, ok, Cedo en quieres, esto porque exactamente. veo que tienes. Exacto, ves ese expertise. potencial. Pero si nos encontramos con un cliente que me ha pasado, que genuinamente después de ese proceso deciden que no quieren cambiar, que ellos tienen la razón y siguen en esa complicadísimo. estructura de ganador-perdedor, ¿sabes qué? Órale. Ahí utilizo un principio que se llama economía de energía y es Vete a la goma. vete a la goma. Me ahorro energía. Me ahorro mi energía. Claro. Porque tú no quieres el proceso, no, No te te voy a interesa. arrastrar. Y ya te mostré qué funciona, qué no funciona. No te interesa. Excelente, no pasa nada. Como dice Rubén, me enfoco en alguien que sí quiera. O sea, que Exactamente. valore esto y que valore mi tiempo. Porque nuevamente, el que alguien que quiera te ayuda a crecer a ti. Es alguien Exactamente. que te va a preguntar, te va a cuestionar, te va a poner a pensar, te va a arrojar retos, te va a hacer cosas que dices, híjole, esto no sé, pero la siguiente semana lo resolvemos. Y te va a ayudar a crecer. Sí, alguien que Te va a no ayudar. quiera es como, pues lo que me digas, sí, le da igual, entra en un tema ahí de conformismo, cero intencional, entonces es una flojera, ¿no? Exactamente. Es Y una no flojera. queremos andar por ahí. Entonces, Así es. aquí yo creo que está interesante empezar a cuestionarnos. ¿Qué tanta flexibilidad tengo yo? ¿Qué tanta capacidad tengo de abrirme a esas conversaciones De ceder. incómodas? Claro. Pero si empezamos a integrar esa filosofía, que ahorita nada más le dimos una brochadita así rápida de la tercera vía, donde ni tú ni yo, sino vamos a resolver juntos esto, y mi conversación con mi equipo de trabajo fuera, ¿cómo podemos crecer juntos para resolver eso? Ese tema, claro. Ese tema. No es tu problema o mi problema, O a ver cómo lo a ver resuelves. cómo resuelves tú. Porque me ha pasado, platicando con alguien la semana pasada, decía que trabajaba en una cierta institución donde llegaba un cierto gerente y les decía y les empezaba a mentar la madre y les gritaba, y tú tienes que resolver eso, y pobre de ti si tu equipo se entera que te dije que lo tienes que resolver, no me importa cómo lo hagas. Claro. Y es como de... Sí, un terrorismo ya. Es un ahí. terrorismo. Y la verdad es que desgraciadamente no es poco común. No. No. Al revés, es muy común. Es demasiado común ese tema autoritario, con el látigo detrás, golpeando a la gente y aventando la responsabilidad y esperando una serie de resultados. Acuérdense que esto es bien importante lo que dicen, no es común, no lo normalicemos, porque a veces usamos, es Exactamente. normal, no. No. Eso no es normal. Es lo común. Eso no es normal. Es como el anuncio de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No es normal. Es muy común, pero no está bien, ¿no? Aquí ponías una frase, brother, respecto a esto del crecimiento Sí, personal muy interesante. Justo lo que estábamos hablando, ¿no? El crecer profesionalmente no es nada más el decir, voy a escalar puestos en la empresa. Es justamente cómo aportas valor a los demás. Justo cómo le ayudas a los demás y construyen una visión en Juntos, conjunto sí. Sí. para poder impactar. Es el ganar, ganar. Y es que esto es bien importante porque a veces no tiene que ver, o sea, yo lo veo en la propia empresa, ¿no? A veces, digo yo, honestamente, y esto lo saben los chicos, yo tengo puestos o tal, más por los clientes que por nosotros. O sea, realmente es más Claro. por un tema de, bueno, pues que haya alguien responsable, tal, pero si por mí fuera, sería una estructura 100% Claro. plana y lineal. Pero bueno, también hay un tema ahí, ¿verdad? De crecimiento económico, tal, que pues te puede ayudar a justificar, ¿verdad? Ciertos incentivos y tal. Pero justo acabas de decir algo. Puede haber alguien que no tenga a lo mejor el título, el puesto, pero que el valor que aporta desde su trinchera es muchísimo, ¿no? Y esto pues al final va a impactar en la empresa, ¿no? Que Que ahí es, es- que es claro. justamente el crecimiento que viene, que es, si bien ya tocamos el punto de decir qué implica crecer personalmente, ahora qué implica crecer profesionalmente, ¿no? Con esta Claro. frase que pone ahí para entrar a este punto, Rubén, decir, a ver, crecer profesionalmente, ¿no? No es escalar puestos, es Así aportar es. valor. Totalmente. Yo creo que esa parte del valor que la gente aporta a la empresa, regresando de nuevo a principios de valores, misión, visión y objetivos de una empresa, quienes realmente están integrados, esos sí están con la camiseta puesta. Ok. Esos sí están viviendo los valores de la empresa
se están integrando y ven a la empresa no como una cosa exterior a ellos. Se ven parte de la empresa. Ponerte la camiseta. Ese es verdaderamente ponerte la camiseta. Pero ojo, aquí hay una distinción muy divertida con esto. Los fanáticos de fútbol que están en las gradas traen la camiseta puesta. No, ya está tatuada. Esos fanáticos La traen ya hasta está tatuada. Claro. Pero su relajo no impacta en el juego. Un jugador profesional no escucha el ruido de las gradas. Sí te impacta emocionalmente a veces, pero en general vas a tratar que tu juego eso no afecte. Y hay que empezar a distinguir quién en la empresa está en las gradas, viendo el juego, trae la playera porque pues es parte del equipo y Echa canta porras. y echa porras y demás, pero no impacta en la cancha. Y hay algo bien importante aquí que también yo quiero matizar, porque también del lado de los líderes, de los líderes de equipo, jefes, dueños, etcétera, creo que a veces está muy mal usado esto de ponte la camiseta. Es decir, creo que también del otro lado aplica el decir, bueno, que sean muy cuidadosos las personas que trabajan en una empresa, los chicos, las chicas que trabajan en una empresa, en el sentido de decir, creo que a veces está muy, perdón la expresión, prostituido esto de ponte la camiseta, porque en realidad es como una forma de poner una carga de pronto no tan genuina en las personas como para medio chantajearles. Esta es digo, nuevamente, no digo que todos, pero a veces este tipo de sesgos, de frases de es que no tienes puesta la camiseta, es una forma de decirte eres tal y tal. Y creo que a veces hay que ser muy cuidadosos en esto. O sea, yo, por ejemplo, a mí este tipo de cosas, ¿no? De ponerte la camiseta, eso sí, pero yo creo que eso se da nuevamente. O sea, es que está padre porque es como un círculo virtuoso. Al final, si eres un buen profesional, o sea, si, como decía Rubén, aportas valor, te sumas a la misión, a la visión, vas a fomentar un vínculo en lo personal también, aunque no quieras, o sea, aunque digas, no, es trabajo, no. La realidad es que yo lo veo, o sea, yo los chicos que veo que le echan muchas ganas, que dan un poquito más de su 100%, nuevamente, no estoy hablando, para no confundir, de negrear, de, ay, sí, los que se quedan después de las 5, no. O sea, me refiero en una entrega genuina, en un aportar valor genuino, pues a ver, claro que empiezas a establecer vínculos más genuinos, más empáticos, y que el día, ¿verdad? Que alguien requiera algo, pues va a jugar a favor. O sea, es una realidad. Sería una mentira decir, no influye, ¿no? Claro que influye porque te ha demostrado que en el hábito profesional es alguien, ahí sí, que tiene esa camiseta genuinamente puesta, no por obligación, ¿no? Ahora sí que por convicción. Y eso es clave, ¿no? Como lo acabas de decir, en la parte de la frase ponte la camiseta también hay que ver de quién viene. Así es. ¿Qué camiseta es? Sí, qué camiseta es, de quién viene. Si te gusta el equipo, viene una persona autoritaria donde dices, a ver, me pongo la camiseta y tú, ¿dónde está la congruencia en lo que me dices, no? O viene del líder. ¿Por qué no la traes tú? Claro. Claro, viene del líder que te motiva y te impulsa a decir, claro, yo me la pongo. Yo la pido, es más, oye, denme mi camiseta, ¿no? Exacto, y como dices, el ponerte la camiseta no es trabajar 12 horas al día, sino es trabajar las 8, pero en concreto, en directo, o 4 incluso, ¿no? Ahí está. Ahí les veo un meme que acabo de ver justo ayer. Decía, de los creadores de los creadores. Simpáticamente venía ponte la camiseta. En este trabajo hay horario de llegada, pero no de salida. Es eso. Hoy te traemos inmunidad al estrés. Claro. Y ahí yo creo que lo que ustedes mencionan es súper interesante. Porque ¿de quién viene y para dónde va esa frase? Sí, ¿cuál es lo de que hay detrás? Exactamente. Regresamos de nuevo al tema de clarificar expectativas. Cuando la expectativa es que yo espero negrearte. Sí, es ponte la camiseta y necesito que te quedes hasta las 8, aunque salgas a las 5. Exactamente. Eso no, por ahí no va. Eso no es ponerte, no. Eso no va. Y entonces también es interesante volvernos conscientes, si tenemos un equipo de trabajo, cuando caímos en ese juego, porque probablemente lo aprendimos de alguien nos dijo o alguien vimos, y que ese juego está impactando negativamente. Y que además habla de algo más profundo, ¿no? Más personal, a lo mejor es un tema de pues una personalidad mucho más autoritaria, como decías, controladora, o una cadena, un grillete y que aquí te quiero, ¿no? Exactamente. Entonces, entender esa parte de
¿Cuándo hemos caído en ese juego? Y aquí, digo, mucho de lo que yo trabajo es empezar a identificar ese tipo de patrones mentales para empezar a desarmarlos. Porque, ojo, Claro. a lo mejor ni siquiera somos conscientes de que entramos en ese juego. O sea, también hay que conceder el beneficio de la duda. De, ¿qué pasa si a lo mejor yo aprendí esto y nunca lo cuestioné? Sí, claro. Y hoy bien. que estás viendo este podcast y escuchándonos, y si empiezas a vislumbrar de changos, por no decir otra palabra, Claro. yo estoy en ese juego, ya no quiero entrar en ese juego. Empieza a cuestionar dónde aprendiste esto y para qué lo aprendiste. Porque muchas veces entramos en patrones de comportamiento por imitación. Ujú. Ujú. Sí, O sea, es la repetición, realidad. imitación. Hacemos claro. repetición e imitación consistentemente. Entonces, hay veces en que genuinamente no hay maldad. Pero estás repitiendo Pero algo hay veces aprendido. Estás ¿sí? repitiendo un patrón que es Claro. malo, Ujú. pero Claro. no hay maldad. No sé si conocen hay un ejercicio sobre paradigmas divertidísimo que hicieron hace muchos años, antes de que retrasaran todo este tipo de ejercicios, pero era una escalera con unos changuitos y unas bananas hasta arriba de la escalera. No sé si lo conocen. No. Y luego caían barriles. No. No. Ese es Donkey Kong, brother. Él está hablando de videojuegos. No, es de videojuegos. No, acá pusieron una escalera, centro de un salón, unas bananas en la parte hasta arriba y unos changuitos chiquitos. Cada vez que un changuito subía para agarrar las bananas en el piso, le daban una descarga eléctrica a todos los changuitos que estaban en el piso, no al de la escalera. ¿Qué pasaba? Pues todos sentían la descarga eléctrica, lo agarraban a golpes cuando identificaron que era cada vez que se subían a la escalera, descarga, golpeen al chango que se Que subiera. nos provocó. Nos provocó. Empezaron a rotar, retiraban a un chango, dejaban la mayoría de changuitos que sí tenían ya esa negativa experiencia. Y obviamente el changuito nuevo trataba de subirse a la escalera y lo Ya no lo agarraban a dejaban. golpes. Ya no lo dejaban. Ya estaban acondicionados. Condicionados. Llega un punto donde ya no daban descargas, rotaron a todos los changuitos, ya no había uno solo que hubiera experimentado una descarga, pero cada vez que entraba un changuito nuevo lo agarraban a golpes en cuanto trataba de subir la escalera. Ok. ¿Qué pasó ahí? Ya no eran los que habían vivido eso. Ninguno de los changuitos que quedaba había vivido la experiencia de las descargas, pero habían aprendido un patrón de comportamiento. Ok. Si te tratas de subir a la escalera para agarrar las bananas, te agarramos a golpes. Aunque no sepamos por Aunque qué. no sepamos por Ni qué. nada más. Aunque nada más Por- porque está chido. Exactamente, Por porque ya costumbre. es la costumbre. Es lo que así se hace es. aquí. Aquí se hace eso. Ya. Entonces, ¿cuántos de nuestros patrones de comportamiento son como esos Tienen- changuitos? Son ese paradigma. Y justamente hablando de empresas, ¿verdad? De la parte profesional, el tema del crecimiento es esto, es la capacidad de adaptarte a nuevas tendencias o de romper con estas Exactamente. malas hábitos o malas cosas. Desaprender. Desaprender como empresa, ¿no? Justamente aquí hay una palabra que usan que es innovar, ¿no? O sea, creo que algo que se trata de innovar, de actualizar, de desarrollar y sobre todo esto, ¿no? Ser un líder, tú como persona, porque puedes ser un líder desde tu trinchera, ¿no? Porque a Claro. veces, creo que a veces hay algo muy común que pasa también, es que ven o tienen el entendimiento que el líder es nada más la persona que está como jerárquicamente arriba y en no el tiene nada que organigrama, ver. el Así líder, es. ¿no? Y no tiene nada que ver. Y por ejemplo, en un sistema como el que tú tienes, donde es casi horizontal, ¿qué pasa cuando le das posibilidades de crecimiento, Ok. desarrollo, que sea relevante, que te permita generar estrategias competitivas a todo tu equipo? Si tú les das esas libertades y esas posibilidades, ¿qué termina pasando con Pues tu es equipo? un efecto multiplicador de crecimiento al final. Es a la inversa de los changuitos, ¿no? Sí. Donde de repente, mira, este man se subió la escalera y generó este resultado. Entonces, cuando volvemos por positivo el ejercicio, donde, ¿qué pasa si soltamos esto de estar todos en el piso y yo trato de subir esta escalera y tengo una visión diferente? ¿Qué pasa si yo integro habilidades nuevas? Ujú. Si yo integro procesos nuevos y probamos a ver qué pasa. Claro. Y ese ejercicio de jugar con cosas nuevas nos abre espacios de crecimiento y desarrollo.
Que justamente ahí creo que entran, digo, ya nos podemos profundizar y acá filosofar mucho, pero tiene que ver con la esencia de cómo somos como seres humanos, ¿no? Creo que por naturaleza también somos egoístas. Entonces, hablando de los changuitos, ¿no? Digo, entiendo que a lo mejor los changuitos no pudieron decir, pues subamos todos un escalón Claro. para que nadie, y uno a uno, pero sí creo que representa el estado real de muchos, de decir, primero yo, después yo y al último Y al yo. último Y yo. ya los Ujú. demás. Y que tiene que ver con esto, con lo que es, pues, no sé, un mal líder, ¿no? Es decir, yo veo por mis intereses lo Claro, que pase con claro. los demás. Pero ahí es donde caemos en el tema, ya creo, ya ese no es un líder, es una autoridad. Claro. ¿no? Ujú. Ya, porque el líder es el que justamente lleva Inspira, a su equipo, lo inspira que a hemos crecer, dicho, ¿no? sí. Entonces, Enseña. el ser autoritario es lo que hace que en las empresas también haya esa fuga de talento. Claro. Está Ujú. creciendo la persona, pero llega un momento en que si la persona que está arriba jerárquicamente no lo Es un inspira, tirano, claro. se va a ir. Se va a ir. ¿no? Claro. Así es. Y es crecer, cuando hablamos nuevamente, cuando hablamos de que la empresa crezca, es hacer que las personas crezcan Sí, dentro sí, de claro. la empresa. Y como dices, y personalmente. Y ¿no? perso- Se exacto. sientan bien. Ujú. Muy bien, pues tenemos aquí un framework que ya saben que casi no nos gustan para pues poder dar como herramientas prácticas, ¿no? Tangibles. Tú Claro. ponías aquí el framework de las 3 R's. ¿Qué es esto, Que la brother? primera es revisar. Ok. La primera es revisar y es ¿dónde está realmente? Ok. Y es un baño de realidad, que lo hemos platicado en otras de las sesiones. ¿Por qué razón? ¿Cuántas de mis estrategias ya no sirven? Pero las sigo utilizando porque ya me acostumbré. Ya. Regresando a mi ejemplo de los paradigmas. ¿Y cuántas también de esas estrategias repito como perico, pero yo no las aplico? Sí. O sea, vámonos a un ejemplo, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero hace tiempo, bastantes años, tenía una vecina que era nutrióloga que no tenía el cuerpo de una nutrióloga. O sea, no vivía lo que predicaba. Ujú. No había una coherencia. Y esa parte es bien interesante. ¿Por qué voy con esto? ¿Cuántas veces yo predico en una empresa una estrategia que yo mismo no aplico? Falta de Ujú, integridad. ujú. Una falta de integridad, efectivamente. Entonces, la primera es vamos a revisar dónde estamos realmente y hacer el contraste dónde me gustaría estar. Claro. Y ahí yo complementaría el revisar de forma auténtica. Claro. ¿no? O sea, realmente y auténtico. Honesta, sí, O sea, sé tener honesto contigo mismo. mismo, claro. Nadie te va a evaluar a ti, pero sé auténtico. Porque muchas veces la autenticidad o el revisarte, darte cuenta en dónde estás, duele. Duele Sí. y entonces, no, mejor... Es digo como que quien voy quiere bien, hacer ¿no? un presupuesto personal y no pone sus gastos, ¿no? O sea, es Claro, así ajá. lógico. Sus O sea, gastos sí. hormiga. No, para ver que estoy bien financieramente. para en mi esto mente esto decir, lo mito, ¿no? estoy de lujo. Sí, claro, Así claro. es. Dato ninja, no preparado, pero dato ninja. Cuando hacemos una autoevaluación, Un baño de realidad. un baño de realidad, va a sonar feo, pero es una realidad, ya está neurológicamente comprobado que si hacemos una escala de 1 a 10 y nos ponemos un 6, lo más probable es que si objetivamente hacemos un análisis estamos en un 5 o un 4. Sí, claro. Es una realidad. O Sí, sea, siempre vas a tender a... tendemos A a elevar un 1 poquito. a 2 puntos arriba de nuestra realidad. Siempre. Entonces, si hacemos ese primer ejercicio de dónde estoy hoy, Claro. así la neta del planeta, sin que nadie más lo vea, démonos esa oportunidad de jugar 5 minutos. A decir, o sea, ya sin juicios de nadie, sin que mi mamá ni mi abuelita se suelten a llorar porque no logré lo que ellas soñaban que lograra. ¿Qué pasa si lo escribo? Claro. Estoy aquí. O sea, estoy aquí, punto. Y aquí viene la clave para mí de esto. Revisar sin culpa y sin vergüenza. Nada más. Así. Sin culpa y sin vergüenza. No Sí, es sin condenarte sin realmente condenarte. de tus errores. de lo que Simplemente observa dónde estás. ¿Por qué razón? Vámonos a un ejemplo médico. Un diagnóstico correcto permite un tratamiento adecuado. Lo mismo pasa en las empresas. Un diagnóstico correcto, real, donde sí estoy, no donde me gustaría estar, es donde sí estoy hoy, me permite analizar qué puedo hacer sea. Ujú. de manera clara y objetiva. Sí, aquí hay algo que pusiste que se me hace súper interesante, que lo estaba leyendo, que es la trampa del éxito pasado.
refiriéndote a esto de revisar. Es decir, el éxito de ayer es el ancla del mañana y si no lo usas para impulsar te quedas varado. Y justamente a mí no había leído esta parte, pero se me venía esta frase muy conocida que es vivir de glorias pasadas. Exactamente. Yo conozco un montón de personas que, como no decir nombre como Kodak, que viven de estas glorias, brother. O sea, que dices, sí, yo fui nombrado el mercadólogo del año 1973. O sea, ya no aplica nada, ¿no? De lo que. Y es como su carta de presentación, pero no se dan cuenta que lejos de ser un. Bueno, digo, habrá quien sí, ¿verdad? Pero lejos de ser un líder que inspire, es como. Perdónenme, dan lástima, ¿no? Porque es como decir, oye, ¿cuántas cosas han cambiado y tú sigues viviendo de esas glorias? Claro. Y lo que demuestran es una falta de crecimiento. O sea, de Así decir, bueno, es. porque a ver, no estoy diciendo que no sean importantes. O sea, yo creo que todo logro merece la pena tenerlo, pero eso, como algo histórico, decir, pues mira, no es lo mismo decir, en 1900 tal gané esto y en el 2000 no sé qué, y, o sea, que realmente Claro. hay algo que da evidencia de que sigues estando vigente. ¿no? Así O sea, es. ¿cómo lo vuelves repetitivo? Así ¿no? es. O sea, cómo ese éxito que Lo tuviste ibas lo vuelves iterando. repetitivo, lo vas evolucionando también, creciendo, para que sigas presente, no en el pasado. Sí, te recuerdan como un buen marquetero, como un buen historiador, claro, como un buen vendedor. Ok. Ujú. Pero ya hace cuántos años no repites esa hazaña que te llevó Sí. al premio del año. Entonces, ¿no? ¿qué tan bueno eras? ¿No? Exacto. Es como este cuestionamiento. Exactamente. Bueno, en este punto de revisar, amigos, aquí ponemos aquí de que saquen su lupa y revisen sin piedad, dice Sindu, ¿no? Es decir, revisa realmente, como decía Rubén, o sea, yo creo que esto es importante, sé honesto, sé transparente, decir, mis procesos están vigentes, están anticuados, mis habilidades como líder realmente es algo que hoy aplica en el liderazgo o ya no. Mi forma de pensar está obsoleta, o sea, estoy pensando como hace 20 años, 15 años. Es más, como está acelerado hoy el tema, 3 años vista, o sea, es Así como es. decir, hagan una evaluación, una autoevaluación, como decíamos, un baño de realidad, sean sensatos, porque yo creo que si partimos de revisar, de una revisión o una auditoría profunda, ¿verdad? Creo que va a ser un buen punto de partida para los siguientes puntos. La segunda R, ¿qué es? Reinventa. ¿Qué es esto, brother? Y aquí es, agarra tu martillito y rompe lo que ya no sirve. Porque hay estrategias, hay procesos que tendemos a conservar, A parchar nada a más. parchar nada más. Hay una anécdota de uno de mis maestros que decía que había un avión de la Segunda Guerra Mundial que utilizaba Correos de México. Estoy hablando de los años 80, cuando yo estaba en secundaria. Y este maestro decía que vinieron del ejército americano a ver cómo demonios seguía volando ese avión. Porque lo habían estado Con chiclito, parchando y ¿verdad? reparchando Correos de México ese No saben avión. del talento mexicano, brother. Pero Tenía ya no pe- existían tenía piezas. pedales el Yo avión. creo que tenía pedales y tenía un pterodáctilo bici. amarrado por ahí. No sabemos qué. Pero Pero lo hacían funcionar. lo hacían funcionar en lugar de renovar. Claro. Entonces, hay veces donde ya hay que literalmente reinventarnos, soltar lo que ya no nos sirve, soltar lo que nos está haciendo arrastrar y cargar un peso brutal. Desaprender, como Y hemos dicho. desaprender, ¿no? Para poder dar Exactamente, entrada para a cosas poder nuevas. dar esa oportunidad. Nos da miedo. Porque seamos objetivamente claros y brutalmente claros. ¿Nos da miedo empezar rutas nuevas? Sí. Sí, pues a todo mundo nos Todo. da. A todo el mundo nos da. Pero la estrategia de empezar a reinventar, lo hemos platicado ya en otros podcasts, un 1%. Ahí está. Es, ¿qué pasaría si hoy suelto un proceso, un 1% de un proceso, y lo empiezo a analizar, identifico, aquí está mi talón de Aquiles real, y yo empezar a modificar un 1% esa dinámica, empezar a reinventarla? ¿Qué sucedería? Claro. O sea, objetivamente hablando, ¿qué sucedería? Hay resistencia al cambio si yo intento un 100%, y la mayoría de las personas, cuando hacen un proceso de reingeniería, y sobre todo un mapeo de procesos, remapeo de procesos y una reingeniería organizacional, hay un miedo brutal. Porque normalmente No están dispuestos. no están dispuestos, pero lo que normalmente pasa, si haces un buen análisis de una empresa de 100 personas y haces un proceso de reingeniería organizacional, vas a quedarte con
50, 40. Y no quieren, tienen Y no temor a quieren. eso, claro. Tienen temor a eso. Porque va a haber una curva de procesos muy fuerte. Pero si empezaras a revisar qué departamento está impactándome de manera más drástica, qué puesto, qué proceso está sucediendo que genuinamente sí me está impactando, y si yo consistentemente trabajara un 1% para mejorarlo, para reinventarlo. Fíjate que ahorita que dices eso se me vino a la mente. Nosotros en la poquito antes de la pandemia, 2018, 2019, cerramos un área completa que era el área con más personas, que más facturaba no en cantidad, sino en volumen. O sea, había muchos clientes en esa área, que fue el área de social media, pero que no era rentable, brother. O sea, que al final cuando hacíamos análisis ya en frío, o sea, profundos, decíamos, oye, pues está padrísimo, factura 10 pesos y nos cuesta 11. O sea, esa era la realidad. O sea, al final había otras áreas que la sostenían. Pero muchos años, aunque en el fondo lo sabíamos, porque a ver, no éramos, o sea, en el fondo sabíamos que estábamos manteniendo la flote como por orgullo, por muchas otras cosas, pero era justamente esta falta de capacidad de reinventarte, temor, era un espejismo, era un temor de decir, es que si la cierro, o sea, ¿cómo me voy a quedar sin tantas personas en esta área? Pero es que además factura 10 pesos. Pues sí, pero te cuesta 11. O sea, es que no te está ayudando a crecer en nada. De hecho, pues está sumando a cada vez ir a un déficit mayor, ¿no? Entonces, hasta que tuvimos, ¿verdad?, la humildad de decir, no, ¿sabes qué? Pues esta área no va para adelante, no es nuestro core business, vamos a darle Va para cuello. afuera. No sé si les ha pasado, pero hagan este ejercicio hoy. Hoy, por favor. Hoy. Tomen un hoja en blanco y empiecen a escribir ideas para reinventarse. Literalmente lluvia de ideas. Pero es una hoja en blanco y, ojo, no empieces en una orilla. Ok, el centro. No es una hoja rayada, no es una hoja cuadriculada, hoja en blanco, y no empieces en la orilla donde siempre empezamos, izquierda, esquina superior, izquierda. Por favor. ¿Qué pasaba normalmente? Le tenemos miedo a las hojas en blanco. Claro. Algún momento fui muy cruel. Lo siento, mis queridos alumnos, pero jugaba con sus mentes. Hacía muchos exámenes con diferentes diseños. Y en uno en concreto dije, quiero ver qué pasa. Y era 3/4 de la hoja, era un espacio en blanco. Les pedí que hicieran un diagrama, un dibujo. Y en medio de ese espacio puse un cuadrito chiquito. ¿Cuántos de los muchachos crees que trataron de meter ese diagrama, ese dibujo dentro del cuadro? Claro. ¿Cuántos trataron de utilizar el cuadro para dibujar alrededor e integrarlo como parte de la imagen teniendo todo el resto del espacio? Muy pocos, claro. Le tenemos miedo a las hojas en blanco. Pero ¿qué pasaría si hoy tomáramos una hoja en blanco y empezáramos a escribir donde quieras, menos la esquina superior izquierda, ideas para reinventar? Sin juicio, ni culpa, ni vergüenza. Y es más, yo me voy un paso más atrás con este ejercicio que hice, si no es muy bueno, yo lo he hecho, pero lo he hecho primero desde los problemas que tengo hoy, que a veces es difícil de aceptar. O sea, pero como decir, ¿cómo anclo? Primero parto de problemas reales. Decía, a ver, ¿qué problemas tengo? Hablando de honestidad, ¿verdad? Porque nuevamente si dices, no, mi empresa está a todo dar, yo profesionalmente ya estoy más allá del bien y del mal, yo ya estoy... No, a ver, ¿qué problemas hoy te enfrentas? ¿No? Llámese a nivel tú como profesional, responsabilidad, falta de liderazgo, lo que sea, y problemas operativos, problemas financieros, o sea, ¿qué problemas? Y entonces está muy chulo este ejercicio de decir, ahora, esos problemas, ¿qué ideas se me ocurren para solucionar cada uno de ellos? Claro. Y se van a dar cuenta del potencial de esto. O sea, ahora sí que el potencial de tener una hoja en blanco. Y es que el escribirlo, el clarificarlos, te despeja la mente muchísimo, ¿no? Ojo, dije hoja de papel, no agarren un iPad, no agarren una computadora. Chin, yo lo hago en iPad. Yo iba a sacar aquí. Ya el Rubén está ahí con su lápiz. Hay un anuncio genial de donde se burlan del iPad. Y es un anuncio francés. Y está el esposo y la esposa. Y la mujer está con el niño dibujando en papel. Y llega el esposo y nada más dice el nombre de la mujer, ¿no? Y le muestra la iPad y cómo se puede dibujar en ella.
Y luego está el niño jugando otra cosa y llega el esposo igual, le muestra el iPad y le muestra cómo se puede dibujar. Hasta que de repente pasan varias cosas y luego entra al baño, no hay papel de baño. Y entonces él le dice el nombre de la esposa y la esposa le pasa el iPad por abajo de la puerta con una imagen de un rollo de papel. Claro. Sí, a ver cómo te limpias. Muy bien. Y la tercera R es reinicia. Es decir, revisa, reinventa, reinicia. Y aquí es vencer el miedo de ser un novato En algo. Claro. en algo. Y aquí los invitaría a una reflexión bonita. Jueguen como niños pequeños. ¿Qué pasa si reiniciamos con esa actitud de el niño pequeño? Hacemos un ejercicio en los talleres conmigo que es, quiero que te pares como un niño de 5 o 6 años con la playera de su superhéroe favorito. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da miedo? Saca el pecho, los hombros, levanta la cara, como si trajeras la playera de tu superhéroe favorito. Con esa actitud. Reinicia con esa actitud de ese niño de 5 o 6 años, esa niña de 5 o 6 años, que no le tiene miedo a nada. Sí, esa ilusión, esa inocencia. Esa inocencia, sí. pero esa curiosidad. El deseo de curiosidad, claro. Esa curiosidad De asombro, capaz. de asombro. Vamos a intentar esto y a lo mejor cuando nos volvemos adultos traemos una maldición integrada. Lo siento, pero es una maldición integrada que es ya sé. Ya lo sé todo. Ya lo sé todo. Ya lo El ego. intenté. Ya lo intenté. Y eso nos cierra a la capacidad. Todos ubicamos la historia de este señor que hizo 9.999 estrategias para tratar de hacer algo y en todas esas demás falló y alguien le preguntó, oye, entonces fallaste 9.999 veces. Le dijo, no. No, encontré cómo no hacerlo. Exactamente cómo no hacerlo. Lo cual sí me llevó a cómo hacerlo. Entonces, en el momento en que intentemos algo 45 veces y no funcione, sabemos que todavía tenemos muchas más por intentarlo. Sí, que llevas 45 de cómo no. Exactamente. En lugar de verlo desde la parte como negativa, ¿no? Exacto. Entonces, reiniciar es la capacidad, es un arte. Y es empezar con una mentalidad de novato, de un niño pequeño que va a jugar. Que me imagino, por ejemplo, Rubén, tú que trabajas con muchísimos emprendedores, esto es yo creo que el pan de cada día, ¿no? O sea, ¿cómo les ayudas a desaprender, a estar dispuestos a soltar algo que igual aprendieron o que está mal, pero que no saben? O sea, en fin, creo que esto, digo, tú lo sabrás muy bien, decir, ¿cómo les ayudo a cambiar el chip? De decir, tienes que borrón Borrón y cuenta nueva, claro. Y ahí justamente es parte del método que yo tengo, es la mentalidad. Porque sí, efectivamente, conforme vamos creciendo, nos vamos olvidando de que, y lo platicaba en una conferencia de la semana pasada, de que cuando éramos niños, bueno, veíamos una araña y la agarrábamos y jugábamos con ella. Sí, no te Como daba temor, adultos ¿no? nos da No, miedo, ¿no? Como adultos Ahorita ya es grita uno, distinto. niña, esposa, mata a la araña. Exactamente. Entonces, los miedos, todo. Entonces, empiezas a trabajar justamente en la mentalidad. Claro. ¿Cómo lo cambias a positivo? ¿No? Y en estas 3 R's que hemos revisado en este framework de revisa, reinventa y reinicia, hay un factor común. Y que yo siempre les digo... La R. además, no, el sentirte incómodo. Claro. Siéntete incómodo porque eso es señal de crecimiento. Sí, claro. Eso vas a crecer. Pero si no te sientes incómodo, te vas a quedar ahí. Claro. Ni vas a revisar qué es lo que está mal en ti. Claro. Ni vas a reiniciar nada. ¿No? Ni vas a reinventarte. Entonces siéntete incómodo. ¿Te va a doler? Sí te va a doler. Así es. Eso lo platicaba yo con Paulina, con la chica que estuvo de invitada aquí en Growth Talks. Cuando hablábamos del sesgo del impostor, hablábamos justamente de decir, a ver, el sesgo del impostor no es malo. De hecho, es señal de que estás haciendo bien las cosas y hay una incomodidad. O sea, entran muchos, pues sí, temores, claro, pero te estás moviendo. O sea, lo grave sería que nunca tengas un sesgo de impostor, porque entonces quiere decir que estás paralizado, estancado, claro, y que no estás haciendo nada. En cambio, cuando estás aventándote a hacer algo y muy natural, de pronto te surge esto de, sí, si lo hago, ¿qué van a decir? ¿Quién me va a ver? Igual y tienes un follower, ¿verdad? Pero este síndrome
es señal de decir, muévete, síguete moviendo, vas por un buen Claro. camino. Vas por un buen Yo creo camino. que aquí me encantó lo que mencionó Rubén y es esa incomodidad. Abrázala. Claro, aprende a... Aprende a abrazarla. No pasa nada. Así sea nuestra abuelita, nuestra única follower, que va a pasar, eventualmente el mensaje le va a llegar a quien necesita escucharlo. Así es. De Exacto. hecho, tiene mucho que ver con esta frase que pusimos aquí, que es, si no hay práctica, no hay aprendizaje, y si no hay error, no hay evolución. No hay evolución. O sea, hemos hablado mucho del fracaso, de esto, ¿no? Entonces, aquí teníamos teníamos dos preguntas incómodas. Una era, ¿a quién sigues enseñando algo que ni tú aplicas? Que ya lo Claro, tocabas lo todo este platicabas. punto, de ser la parte de integridad, es decir, Ujú. estás enseñando algo que ni tú haces, pues es como un sinsentido, ¿no? O sea, ni Exactamente. creces tú ni ayudas realmente a crecer a la otra persona. Y la otra era, ¿qué tanto de su crecimiento profesional es en realidad una fachada para no tener que revisar el El crecimiento crecimiento. personal Así que llevas años posponiendo? Es decir, lo que hablábamos, la empresa es reflejo de las personas que la Claro. conforman. Ujú. Entonces, es interesante cuestionarte esto. O sea, no estás creciendo profesionalmente, lo que hablabas, trabajas mucho con la parte de la mentalidad, es decir, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás de la marca? ¿Qué está pasando con fulanito, fulanito? O sea, tú como persona, evidentemente hay algo que te está teniendo ahí anclado, frenado, o que Sí, tienes puede que ser trabajar. Miedos, creencias, en el enfoque de y si no vendo, y si nadie me compra, y Sí. si nadie le da like. Y yo lo que les digo, bueno, ¿y si sí? Claro. Claro. El no ¿Sí? ya lo tienes, ¿Qué como pasa? dicen. El no Sí. ya lo traes. Y si sí vendes, y si sí te da like a alguien que no sea tu familia. Claro. Ujú. Es interesante, ¿no? Y bueno, aquí teníamos como 3 aplicaciones prácticas, Sinu, que nos tenías, que uno era el El minuto, minuto de autocrítica ¿Qué es esto, constructiva, brother? que es ese proceso de autoanálisis. Y aquí es 1 minuto al día. Ok. Tomarte 1 minuto. ¿Estás de acuerdo que tenemos 1444? Sí, en lo que te limpias Todos. las lagañas, bro. Exactamente, lo que nos limpiamos las nagañas. Nada más tomarnos 1 minuto para hacer un pequeño ejercicio de autocrítica sin culpa y sin vergüenza. Y es encontrar una sola cosa. Dijo sin culpa y sin vergüenza, no nos dijo sin culpa, No, sin vergüenzas. No, sin vergüenzas. Sin culpa, sin vergüenzas. Sin culpa y Sin vergüenza. sin vergüenza. Y es únicamente cuestionar qué no me está funcionando. Ok. Y aquí yo los invitaría a algo. Comencemos por nuestra vida personal. Claro, es que es mucho más. Totalmente. ¿Por qué razón? Y ya apuntaba Israel a eso, es la empresa es un reflejo de mi vida también. Así es. Entonces, ¿qué pasaría si yo reviso qué no me está funcionando? Por ejemplo, 3 cosas que para mí son fundamentales. ¿Cómo me alimento? ¿Qué tipo de calidad de alimentos integro en mi vida? ¿Cómo me muevo? ¿Hago ejercicio, no hago ejercicio, camino, no camino? ¿Y cómo duermo? Claro. Para mí esos son fundamentales. Yo no puedo hablar de un proceso de desarrollo de mentalidad, que creo que Rubén también ahí va a empatar en eso. Si tú no estás cuidando cómo te alimentas, porque eso es, la calidad de mis pensamientos se va a ver afectada por la calidad de mis alimentos Los hábitos, y claro. mis hábitos. La calidad de mi movimiento va a afectar drásticamente la energía que yo tengo a lo largo del día. Y cómo duermo, ojo aquí todos, nos vendieron una estúpida idea de que dormir es no estar trabajando. ¿Sí o no? Nos vendieron esa estúpida idea y es más. Sí, estás perdiendo tiempo. Va a sonar- Time is money. Voy a sonar muy feo lo que voy a decir, pero maldigo a las universidades que nos enseñaron a sacrificar el sueño. Sí, time is money. O sea, este pensamiento de decir tiempo es dinero y estás durmiendo, estás perdiendo. Estás el perdiendo dinero. tiempo. Sí, claro. Es una estupidez. La calidad de mi sueño impacta drásticamente en mi energía, Todo, en todo, toda mi vida. Totalmente, como el ejercicio. todo, Exactamente. Entonces, tomémonos 1 minuto, nada más para revisar si quieren, los invito a esos fundamentales. Nada más 1 minuto. ¿Qué estrategia no me está sirviendo para comer, para moverme, para dormir? sí. Mejor, muy bien. Y es cambiar ese 1%. Exactamente, como decíamos. cambiar ese 1%. El segundo es la regla del 2% anual. ¿Qué es esto, bro? Que esta es para las empresas. Ok. ¿Qué podemos aprender En un nuevo 2%. en un 2%? Que podamos integrar. Nada más. Que sea nuevo, completamente nuevo, que nunca lo hayamos intentado en la empresa. Y que nada más nos implique un 2% de proceso. Sí, o sea, diferente. si trabajas 5 días a la semana, 8 horas, 40 horas, un 2% no es 2%. nada. Exactamente, un 2% de tus 40 horas a la semana para integrar algo nuevo.
Ok. Pero obviamente ya hicimos nuestra técnica Sí, de las 3 intencional. Rs y entonces ahora sí vámonos a algo muy concreto. Ya hicimos muy nuestro específico. ejercicio de Exactamente. problemas, ideas, Y entonces Ok. ahora sí, pesquemos ese 2%, definámoslo y ataquemos uno y a la vez. ataquemos uno a la vez. Muy bien. Y el último que tenías era el desafío del mentoreado. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tener mentores. Los invito a consíganse un mentor. Claro. Y aquí hay algo bien importante. A veces piensan que un mentor forzosamente es una persona física que va a estar ahí y no es cierto. No. O sea, tú puedes tener un mentor que sea alguien que admires, que no te pierdas su podcast, que sus libros. O sea, tú Exactamente. puedes aprender mucho y no necesariamente estando ahí. Claro, si lo consigues, ¿verdad? Y tienes a alguien. Y yo me iría más allá. Yo les diría, consíganse más de un mentor. De hecho. Claro. O sea, pero bueno, empiecen Empecemos con con uno, uno. como dices. Empecemos con Empieces uno. con uno. Empecemos a tomar esa mentalidad de aprendiz, de novato, abracémosla. Y este sería un acto concreto. Es, consigamos a alguien, como mencionó Israel, sigan sus podcasts. De Claro. verdad. O sea, si ustedes descubren que necesitan estrategias de marketing, por favor sigan a Genotipo. Sí, sí, sí. De verdad, su podcast es buenísimo. Sigan a Rubén también con su podcast y todo el contenido que tiene en redes sociales. Búsquense es. ese nivel de mentoría. Si necesitan un nivel ya más especializado, más personalizado, acérquense a ellos. Búsquenlo, claro. Pero arranquemos buscando un mentor, alguien que nos invite a ser mejores, que nos ayude a través de sus procesos a reflexionar y encontrar una manera de pensar diferente. ¿Se acuerdan que hablábamos de un crecimiento intencional, consciente, Sí. al inicio del programa? Es eso. ¿Quién me ayuda a desarrollar una estructura de pensamiento más consciente, más reflexiva, para poder ver con una perspectiva más amplia? Claro. Es como la frase que dice, ¿no? Si vas solo, Y vas es a ir ir rápido. Ujú. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Acompañado. Ve acompañado. Y Efectivamente, además- ese es un crecimiento. Ahí ¿no? está, completamente esto que dice Rubén. Y justamente se me venía a la mente mientras escuchaba aquí a Mr. Sinu. Yo me acuerdo de una persona que le preguntaban, oye, ¿tú quieres ser líder o quieres, o sea, quieres ser un líder o quieres más bien ser como alguien que esté ahí, enseñable, ¿no? O sea, un discípulo, ¿no? Por Ujú. ponerle un término. No, pues líder, ¿no? Todo el mundo. Y es como decir, bueno, para ser líder necesitas primero Aprender, aprender de Aprender. alguien. Entonces, Claro. es a veces esta respuesta rápida que, claro, todos queremos ser líderes, ¿no? Pero decir, Ujú. para ser un verdadero líder, necesitas ser alumno. O sea, Así ¿quieres ser es. maestro? Aprende primero a ser alumno, Claro. ¿no? Me recordaste una frase de mi madre que para poder ser capitán, sé un buen marinero. Claro, claro, claro. Aquí había unas ya como reflexiones y finales y frases ninjas y todo. Decía, el ascensor al éxito está fuera de servicio, pues tienes que usar las escaleras. Asegúrate que no estén llenas de telarañas, ¿no? Sí, no es nada más subir las escaleras, sí, es sí, subir. también Ver que no haya- quitarle las telarañas. Claro. ¿No? Y decía un dato que tenemos por aquí, que solo el 14% de las empresas líderes tienen una cultura que realmente fomenta el aprendizaje continuo. Eso O sea, es imagínate, continuo, 14 de 100. clave. Ajá. Pero es que son muy Es muy pocas. poquito. Es nada. Nada. Pero regresamos a ese proceso de si mi personal crece, toda la empresa, crece. Claro. Claro. O sea, esa es una realidad objetiva, medible, tangible. Sí, es algo real, no es un No es una sentimiento, ilusión, no es sí, un sí. sentimiento. Al crecer mi personal, la capacidad instalada, la capacidad de desarrollo, la capacidad de crecimiento, la capacidad de encontrar nuevas oportunidades, crece. Pues es que todo crece. Al final, ahorita que seas la capacidad, yo me pongo a pensar, cuando mis hijos estaban chicos, pues quien tenía que fletarse la bajada del súper, pues era yo. Hoy que mis hijos han crecido, sobre todo los varones, pues mi capacidad para descargar el súper, pues se multiplicó, porque Claro. ya ellos al crecer, tengo más manos que pueden o tienen la capacidad de cargar y entonces el esfuerzo ya es menor, Ujú. lo hacemos más rápido. Entonces esto es justo lo que dices. O sea, al final, cuando hay un crecimiento real en tu entorno, todo se vuelve más fácil. Todo se vuelve mucho más Todo fácil. se vuelve más fácil. Pero, el esfuerzo, ojo, todo. Integraste a tus hijos en la dinámica. Ujú. O sea, esa es la realidad. Cuando se Sí, tu integran, entorno, ujú. exactamente, se integran al entorno,
donde, vamos a apoyar, A servir. vamos a servir, vamos a integrarnos en esto. En este momento necesitamos hacer esto. No es tengo que hacer, es necesitamos hacer esto. Esa mentalidad de equipo real. Aquí de verdad una reflexión final. Les preguntémonos esto, ¿no? ¿Voy por la vida con la actitud de tengo que? ¿O voy la actitud de quiero? Voy a participar en esto porque quiero. Claro. Es una elección, no es una obligación. Y te voy a cambiar la palabra quiero por decido. Decido. Claro. Es mejor Hacerlo. aún. Sí, es más intencional. Decide Claro. tú, claro. Sí, porque querer pues no te lleva a moverte. Decidir es Decidir. tomar una decisión, ya te involucra una responsabilidad, un involucramiento, una intencionalidad. Decía yo aquí, ponía que tener un negocio y no invertir en el crecimiento es como plantar un árbol y no regarlo. Exactamente. O sea, se va a marchitar tarde o temprano. Aparentemente al principio se va a ver muy bonito, pero si no lo riegas, si no le das mantenimiento, le hablas bonito, ¿verdad? Va a acabar Claro. por morir, ¿no? Muy bien, pues vamos al cierre. Ya, ahora sí ya nos aventamos, ha estado buena la charla. Teníamos 4 puntos del cierre, digo, a ver si lo prometemos hacerlos muy concretos, que es crecer es la única opción para no oxidarse, hablando del ejemplo Así que es. poníamos. Así es, efectivamente. Crecer es nuestro mercado, nuestra competencia está creciendo. Así de sencillo. Si no crecemos, nos vamos a oxidar y vamos a quedar totalmente llenos de telarañas. Así es. Así de fácil. Como el Ferrari. Así es. Brother, tu negocio es el espejo de tu crecimiento personal. Totalmente como lo hemos platicado, ¿no? Al final del día, si tú no creces, no ayudas a tu equipo a crecer, si ya tienes un equipo, tu empresa tampoco va a crecer. Es justo el espejo, porque los negocios se hacen a través de las personas. Claro. Claro. Muy bien. Número 3, romper viejos moldes. Reinventa tu ritmo. Hagan el ejercicio de la hoja. Hagan el ejercicio de la hoja. Nada más. Revisen qué ya no sirve, qué no funciona. Simplemente hagan ese diagnóstico de dónde estoy, que realmente sí me está impactando, que me duele, como apuntaba Israel, y reinventa. Claro. Y por último tenemos crecer duele, pero es necesario. Esto es una sentirte frase que incómodo. hemos escuchado mucho, pero aplica, ¿no? Completamente. Totalmente, es que es el Es incómodo lo que crecimiento, decías. es incómodo. Incomoda. A ver, cuando eres adolescente que vas creciendo en estatura, te empiezan a A doler los los huesos, claro. Cuando Claro. vas al gimnasio porque quieres hacer masa Cuando te muscular, empieza a poner la... después del primer día, ¿qué haces? No te puedes ni mover. Cuando te empachas, te empieza a Estoy- crecer la Cuando panza. te y partes crecer en la panza, panza. ¿verdad? Exacto. Entonces, sentirte incómodo duele, pero es parte de tu crecimiento. Así es. Es como una señal, ¿no? Clara, ese dolor es como una señal de que estás... O sea, es como cuando ahorita pones el ejemplo del gimnasio, que es muy bueno. Al final, pues duele porque estás poniendo a trabajar algo No, que estás estaba ahí avanzando. dormido, ¿no? Exactamente, estaba dormido, pero la oportunidad de crecer está ahí. Así está. Así es. Yo aquí puse, para cerrar ese punto, puse si evitamos la incomodidad, fíjate que no, yo no había visto este punto. Si evitamos la incomodidad, también evitamos la oportunidad. Pero es que es cierto. O sea, siéntete incómodo porque ahí es donde vienen las oportunidades. Claro. No la evites. Sí. No evites la incomodidad. Siéntete incómodo porque ahí es donde vas a ver tu oportunidad de crecer. Sí, justamente cuando te mantienes en una zona Ujú. de confort, pues te estás perdiendo de un montón de áreas de crecimiento, oportunidades, etcétera. Claro. Así es. Pues muy bien, amigos, pues acuérdense que el crecimiento no es solo por sí mismos, tiene que ver con tu negocio, con tu equipo, con tu familia, con las personas que te rodeas y sobre todo, como ponía aquí Sino, con el legado que tú quieres dejar, ¿no? Así es. Ojo, que toda la vida, el mundo no se va a detener por ti y tampoco, ¿verdad? Deberías detenerte, así que pues a nada, a crecer, a Exactamente. aplicar estos ejercicios, estos frameworks que damos, estos consejos. Pues ustedes deciden, ¿verdad? ¿Qué hacer? Si nada más nos quieren escuchar y si estos 3 están locos o realmente pueden confiar en que, pues créanme que estos 3 locos se los decimos con conocimiento de causa, con experiencias y sobre todo con muchos fracasos. Hemos tenido muchos fracasos, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que revisar, hemos tenido que desaprender, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto y pues nada, amigos, no sé qué quieran gusto. añadir. Pues atrévanse. Atrévanse.
brother. Incomódense. Tomen acción, incomódense. Incomódense. Tomen acción. Así Atrévanse es. a incomodarse. Atrévanse a incomodarse. Ahí está, me gustó. Atrévanse a incomodarse. Para que no se oxiden como el Ferrari. Exactamente. Pues muy bien. No se olviden seguirnos, darnos like, compártanlo para cuando, pues si conocen ustedes a esa persona, ¿verdad? Que está estancada, que ustedes le ven mucho potencial, que dicen, oye, es que es buenísimo y tal, pero que pues tiene estas limitantes, estos temores, que no ha sabido por dónde, compártanle este contenido. Estoy seguro que puede ser de mucha ayuda. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Nos vemos. Bye.